Bueno, pues si os parece vamos a ir empezando. Me estaba escribiendo en el chat que al final va a haber un espacio de diálogo con los tres implantadores invitados, pero bueno, si alguno de vosotros va teniendo preguntas a lo largo que le vayan ocurriendo a lo largo de la presentación, pues o bien las escribe en el chat o bien levanta la mano y cuando llegue su momento le abrimos el micro para que hable. Bueno, yo no voy a quitar mucho tiempo a nuestros tres protagonistas de hoy, Gabriela, Ramón y Falco, pero simplemente voy a hacer una pequeña introducción de por qué estamos aquí, por qué se está celebrando esto, ¿no? Aunque la mayoría de vosotros, de los que estáis conectados, pues conocéis lo que es el Club de CDO de España y Latinoamérica y desde hace 10 días de Portugal también, pues no está de más hacer una mini introducción de deciros qué es el club. El club es una unión de responsables de datos, de CDOs, Head of Data, todas estas cosas, de más de 900 miembros, de 21 países diferentes, de más de 750 empresas, que lo que hacemos es que pues hacemos networking, es decir, entre nosotros pues intentamos aprender los unos de los otros. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues de varias maneras. Una de ellas es organizando eventos, encuentros para charlar. El próximo, de hecho, es este próximo 14 de octubre. Pero también hemos desarrollado una serie de herramientas que son el DataMat y el Data Toolkit, que os voy a contar muy rápidamente lo que son, porque la presentación de nuestros implantadores va precisamente sobre un caso de uso de esto. Y el DataMat y el Data Toolkit son cómo diagnosticar la madurez analítica de una compañía y cómo, sobre la base de ese diagnóstico, elaborar y diseñar una estrategia de datos. Bien, este DataMat y Data Toolkit lo utilizamos en todas las formaciones que da el Club de CDO y una de las formaciones que damos es la joya de la corona, es la certificación en Gobierno y Estrategia de Datos que damos junto con IE Business School. Bien, hay una serie de alumnos que han pasado por esa certificación, tres de los cuales son precisamente Gaby, Ramón y Falco, que tienen interés en hacerse luego implantadores de esta metodología, porque para utilizar esta metodología no vale cualquiera y hay que tener una formación específica para ello. Y esa es la formación que da la certificación en Gobierno y Estrategia del Dato de IE Business School. Entonces, hay una serie de profesionales que son implantadores habilitados de estas herramientas y que en un día como hoy le llamamos Demo Day porque ellos nos van a ayudar a comprender cómo se puede usar en un caso real este diagnóstico, este DataMat y este Data Toolkit en un caso real de una compañía. Y por eso estamos aquí. ¿Por qué es importante evaluar la madurez analítica de una compañía antes de ponerse a hacer cosas, antes de ponerse a definir una estrategia de datos? Hombre, pues porque primero tienes una buena visibilidad de cuál es tu punto de partida, por lo tanto puedes fijarte un objetivo, tienes claro dónde están tus fortalezas y debilidades y por lo tanto tienes sensibilidad sobre dónde tienes que poner foco en tus inversiones analíticas. Es bueno para el diálogo en la compañía, para poder hablar con transparencia, ¿no? de lo que está pasando. Además, llama a la acción. Es una herramienta muy pedagógica porque te ayuda a tener un discurso de cosas que no son fáciles de explicar, porque todo lo que hay que hacer para generar valor con datos no suelen ser cosas sencillas de explicar, porque son complejas. Entonces, el DataMat y el Data Toolkit, este diagnóstico, te ayuda precisamente a ese argumentario. Así que, por un lado, medimos cuál es la madurez analítica y por otro lado, planificamos la estrategia. Bien. El DataMat y el Data Toolkit se basa sobre 21 ámbitos del dato. Es decir, nosotros en el Club de CDO hace 5 años dijimos, ¿del mundo del dato qué es? Oye, pues son 21 ámbitos que se agrupan en 4 grandes dominios. Sobre cada uno de esos 21 ámbitos se hace un cuestionario de 5 preguntas, es decir, 105 preguntas, 5 por cada uno de los 21 ámbitos. Y ahí se ven las fortalezas y debilidades que luego plasmadas en este mapa que veis aquí a la derecha, que es el mapa del Data Toolkit, ya te empieza a contar un storytelling de lo que le está pasando a la compañía y de cuáles son sus dificultades para convertir
sus datos en conocimiento y el conocimiento en acciones de negocio que traigan y aporten valor. Así que ahí tenemos el Data Toolkit, que es esa cajita de madera que tenéis ahí, que los miembros del club de CDO podéis acceder al Datamat gratuitamente con vuestras claves del área privada y recibiréis cuando lo rellenáis esta cajita que contiene una tarjeta de cada uno de los 21 ámbitos, cual se cuenta un poco cómo estás cuando estás empezando, cómo estás cuando ya estás más desarrollado, estás en una fase intermedia y luego qué es lo que te está pasando o qué te debería estar pasando si estuvieras en la fase más avanzada. Y cuando terminas el Datamat, pues te da un informe personalizado con esa puntuación y con ese mapa del Data Toolkit. Este mapa del Data Toolkit, aparte de que hay 4 grandes dominios, que son el de estrategia, el de gobierno, el de consumo de la información y el de la analítica avanzada, si lo miramos de izquierda a derecha, tenemos los ámbitos precisamente en el sentido de la cadena de valor del dato. Es decir, tengo datos y los uso para generar valor. Y hay una serie de principios fundacionales que son seguridad, privacidad y ética que están abajo y una serie de intangibles que, por cierto, son los que suelen hacer que las cosas no salgan tan bien como esperábamos, ¿no? Que son el del diseño de la estrategia, la cultura data-driven, etcétera. Bien, este es un mapa del Data Toolkit. Este es el mapa del Data Toolkit completo, con sus 21 ámbitos, pero no voy a entrar en esto porque esto os lo van a explicar mucho mejor ahora nuestros queridos implantadores. Así que yo, sin más, sin robarles más tiempo, Gaby, Ramón, Falco, es un lujo que estéis hoy con nosotros y que nos enseñéis cómo funciona esto, cómo lo habéis hecho y todos los éxitos que habéis conseguido. Listo, perfecto. Muchas gracias, Rafa, por la introducción. Y bueno, primero agradecerle a todos los asistentes que hayan tomado el tiempito para pues que le podamos contar a los que son implantadores, a los que aún no, a los que ya están en Serget y digamos a los consultores presentes, un poco de nuestra aventura. La idea es que en unos 30 a 35 minutos aproximadamente, podamos contarles qué hicimos, cómo utilizamos estas herramientas que nos proporciona el club, el valor que le da precisamente a esta compañía. Y yo creo que lo más importante es que se puede, digamos, impartir en cualquier tipo de industria. Estaremos en esta plática, como ya lo comentó Rafa, pues Gabriela López, Ramón Hernández y Falconeris Marimón, y iremos contando cada uno, digamos, como una charla para que sea mucho más amena para ustedes, un poco de lo que hemos vivido. Así que bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que contarles es un poco de contexto del proyecto, ¿no? Sabemos que trabajamos con una universidad, pero a nosotros nos gusta contar la historia de los orígenes, precisamente, ¿no? Entonces van a ir viendo a través de la presentación estos iconos que están aquí para que vean cada una de las diferentes etapas en las cuales participamos. Y empezaremos desde cómo inició el proyecto. Contaremos anécdotas, creo que es importante también esas lecciones no aprendidas que no están en la teoría y que hace parte de nuestro conocimiento y acervo que hoy queremos transmitirles. Así que vamos a empezar con la venta del servicio y después cada una de las etapas de la implantación de la estrategia en la Universidad Iberoamericana. Eh, eh, la pregunta sería, ¿cómo inició este proyecto? No todas las compañías tienen en mente, quiero implantar una estrategia de datos. Y van y buscan un proveedor que les dé el servicio y que venga, tengo que implantar un marco de trabajo, arrancar para hacerlo. Eh, el que la tenga clara, que bueno, es un, digamos, un candidato ideal para aplicar las herramientas del club, ¿no? El Data Map y el Data Toolkit. En nuestro caso, creo que estamos en el caso, digamos, normal. En Latinoamérica, no todas las empresas saben que necesitan definir una estrategia, cada vez es mucho más claro, pero esto nace como un proyecto de ciencia de datos. Sí, aunque usted no lo crea, nace como un proyecto de ciencia de datos. Esa es la primera anécdota, ¿no?
Nosotros llegamos, platicamos con el director precisamente del área de innovación y nos dice que necesitan hacer un proyecto de analítica avanzada para darle valor a los alumnos de educación continua y que se le pueda dar a través de algoritmos de Machine Learning una oferta personalizada dependiendo del pénsul educativo, del perfil de la persona. Lo primero que se hace en estos casos, si ustedes han trabajado con este tipo de proyectos, es desarrollar un caso de uso donde diga cuál es el alcance que se necesita. Y en este proceso fue bastante chistoso porque al empezar a ver cuál era el alcance de este proyecto de ciencia de datos, vimos muchas falencias, ¿no? Falencias que tenían que ver con la calidad de la información, con quién eran los responsables precisamente de la información que iban a proveer. eh, y al estar desarrollándolo, inclusive surgieron temas que tenían que ver precisamente con la tecnología que ellos tenían. Eh, Tienen un ambiente híbrido, tienen aplicaciones en la nube, tienen aplicaciones locales, pero para este caso en particular que querían hacer con ciencia de datos, todo era un monolítico, algo donde precisamente desarrollar un proyecto de Machine Learning no era lo adecuado. Y si se están dando cuenta, fue cuando a ellos precisamente les surgió la inquietud de si tenemos que nosotros inicialmente arreglar la parte fundacional o las bases para que nuestros proyectos precisamente de analítica de datos tengan ese valor que quieren dar, ¿no? Ahí surge un primer acercamiento de, oye, lo que creo que deberíamos hacer de manera correcta, el iWish, es desarrollar una estrategia de datos. Inclusive, su infraestructura para desarrollar esos proyectos no era la adecuada. De ahí, Falco, déjame comentar algo aquí adicional. En esto que cuenta Falco, y un poco también lo que decía Rafa al inicio de para qué sirve una estrategia, me recuerda siempre este niño, ¿no? Siempre utilizamos esto en muchos de los cursos y charlas que damos, y esto es lo que desde nuestro punto de vista le pasa a las organizaciones. Este niño está en la feria jugando el juego de pégale al topo, ¿no? Todas las organizaciones quieren pegarle al topo antes de que se esconda. Es decir, todas las organizaciones quieren hacer algo de lo más sexy y más reciente en temas de datos. Y lo único que logran sin una buena estrategia es desperdiciar recursos de la organización por una falta de esta estrategia clara que les diga en qué deben enfocarse. Bueno, ya aquí ya como que me desvío un poco del tema, pero para regresar al tema, Gaby, cuéntanos cuál fue la propuesta y qué fue lo que terminó de convencer a la Ibero de hacer este servicio con nosotros. Claro, Ramón. ¿Nuestra propuesta en qué consistió? En presentar nuestro servicio dividido en fases, que son las fases que les comentaba Falco al inicio, esas 4 fases que son capacitación, diagnóstico, estrategia y modelo operativo. El hacer esta división en fases fue clave, porque aquí le estábamos dando la oportunidad al cliente de poder decidir hasta dónde ejecutar y también de ver resultados en cada una de esas fases, tener claridad de qué iba a obtener en cada una de ellas. De forma muy breve, ¿en qué consiste? La capacitación, poner a todos en contexto. El diagnóstico, saber en dónde está la Ibero a través del data map. La siguiente fase, la estrategia, es diseñar esa hoja de ruta que ayude a la Ibero a lograr sus objetivos. Y por último, el modelo operativo. Y aquí nuestro alcance fue no solo el diseñar un modelo operativo, decirles cómo deberían operar, sino poder obtener evidencias de que este modelo operativo estuviera ya ejecutándose y funcionando. Y estas fueron las fases en las que presentamos nuestro servicio. Y les pareció muy atractivo, les gustó la idea de tenerlo así, dividido en fases. Otro punto que ayudó fue la confianza que generó el tener como aval al Club CDO, que no íbamos a utilizar un cuestionario que nos habíamos inventado nosotros, sino que íbamos a utilizar una herramienta diseñada por el Club CDO. Y claro que todo esto fue parte de nuestro speech de venta, ¿sí? Lo dijimos y lo hicimos visible completamente.
para esta parte de la venta. Y un punto más con respecto a las herramientas. Hay algo que era muy relevante y que ellos también lo lograron ver, fue que las herramientas que estamos utilizando son herramientas vivas. No son herramientas que se diseñaron hace 20 años y que continúan igual como si nada hubiera cambiado, sino que son herramientas que han venido evolucionando. Del Data Toolkit ya tenemos la versión 2.0. Tenemos el Data Mat y la familia ha seguido creciendo. Ya tenemos el Data Epic, tenemos la IA generativa Toolkit. Entonces vieron que estas herramientas son herramientas vivas, que se están trabajando y se están mejorando. Y también la parte de esta imagen, Ramón, justo que nos mostrabas, también esto convenció, porque aquí vieron la posibilidad de dejar de estar de esta forma, ¿no? Estar solo reaccionando a lo que sucedía, sino que iban a tener esa posibilidad de tener una estrategia que iba a ser la guía hacia dónde se iban a dirigir. Y tanto los convencimos que ellos enseguida, aún sin cerrar el servicio, se sumaron a ser parte del Club CDO. Y aquí, Falco, me gustaría que nos contaras, porque aquí ya nosotros ya los convencimos, ya tenemos, ya dijeron, ok, sí, hagamos una estrategia de datos y lo hacemos con ustedes. Pero ¿cuáles fueron, Falco, los puntos que tuvimos que resolver previo a iniciar este servicio? Claro, Gaby, y creo que les puede servir a ustedes, los que están aquí dentro del club, para compartir. Muchas de las personas no tienen claro exactamente cuáles van a ser las personas que van a incluir dentro del desarrollo de la estrategia, ¿no? Entonces, de todos modos, lo que hicimos fue explicarles a detalle cómo se seleccionan esos asistentes, cuáles pueden ser esos promotores internos, esos champion data, tanto del área de negocio como del área técnica, para poder desarrollar el assessment, la parte del assessment, quiénes serían los que integrarían la etapa de capacitación y posteriormente quiénes serían los que nos ayudarían a desarrollar la estrategia, ¿no? En conjunto, esta herramienta como de comunicación y de poder de alguna forma hilar y que las personas sean también promotoras, sean partícipes y puedan de alguna forma mostrar resultados en el corto plazo. El otro punto que suena mucho como teoría, pero que lo vivimos de manera directa, fue involucrar a la alta dirección. En México se dice mucho el ponerse la estrellita en la frente, como cuando los niños van a primaria y vuelven a casa, con la estrellita te portaste bien, y el involucrar a este alto directivo desde un principio para que él liderara el proceso de la estrategia y cada una de las etapas fue crucial. E incluso recuerdo, y lo recordará muy bien, que hizo parte de ese kickoff inicial y dio unas palabras para simplemente estar en sintonía y que los demás se dieran cuenta en esa parte, en ese banderazo inicial, que esto era liderado desde arriba, ¿no? Y que no era un esfuerzo de alguna forma aislado, ¿no? Y solamente para complementar lo que dijiste, Gaby, creo que nos sirvió mucho el explicarles fase a fase como un proceso y que podamos romper esas incertidumbres. Se pueden encontrar ustedes con algunas incertidumbres, ¿verdad? De decir, te vamos a entregar una hoja de ruta, te vamos a entregar cada uno de los entregables, el dividirlo por fases, para ellos fue muy, digamos, atractivo. Inclusive, voy a revelar un secreto, no me pongan mala cara, compañeros, y es, nosotros siempre decimos, desarrollamos como empresa hasta la estrategia y te damos un tiempo para que la ejecución del modelo operativo, ¿verdad? Tengas tanto las capacidades de personas, la infraestructura, todo lo necesario. Ahora sí que nos gusta comernos el elefantito por partes, si lo vemos de esa manera, ¿no? Yo creo que es momento, si ya captaron un poco la idea de cómo se vendió el servicio y exactamente cómo hicimos esa labor de poder mostrar el valor de esas herramientas y de una estrategia de datos, de que pasemos de una vez al paso a paso, el desarrollo per se ya del servicio estratégico, ¿no? Y creo que el primero sería hablar un poco de la capacitación. Y a mí me gustaría que
más que hablar de la capacitación per se, habláramos de una situación que para nosotros fue un gran reto. Y estarán pensando que dar capacitación a una empresa cuyo servicio es capacitar a personas y mejorar habilidades fue un gran reto, ¿no? No es lo mismo de sentar y capacitar a una empresa de, no sé, de telco, porque ellos tienen sus prácticas. Entonces, Gaby, no sé si recuerdas muy bien la situación que nos pasó exactamente, que fue muy chistosa cuando arrancamos el tema de la capacitación y ahí tuvimos un gran insight como compañía. Sí, les platico. Aquí lo que pasó fue que después de nuestras primeras sesiones de capacitación, nos dijeron, señores, señorita, a ver, está muy bien lo que nos están dando, pero les falta mejorar la entrega de la capacitación. Y no solo nos dieron retos, ojo, no solo nos dijeron falta mejorar o hay que mejorarlo, sino que nos asignaron a una diseñadora instruccional para que nos acompañara y revisara junto con nosotros las siguientes presentaciones, todas nuestras siguientes sesiones y fuera ayudándonos a mejorar no solo el material, no solo las presentaciones, sino también el método, el cómo íbamos a estar entregando esa capacitación. Así que esto para nosotros fue muy favorecedor porque nos permitió que ahora nuestro servicio sea mejor en general, no solo para la universidad en ese momento, sino que lo generamos ya para todos nuestros siguientes servicios. Y en la Ibero quedaron satisfechos también con la idea de que nosotros tuviéramos esa disposición de poder hacer todos los cambios y mejoras que ellos nos estaban sugiriendo. Y con esta parte, Falco, pues no hay mucho más que decir del tema de la capacitación, porque pues era para lo que decíamos, poner en contexto. Y entramos entonces a la etapa de diagnóstico. Y cabe mencionar que aquí en esta etapa de diagnóstico, la diseñadora instruccional nos siguió acompañando. Y aquí, Ramón, ¿nos podrías platicar de cómo llevamos a cabo este diagnóstico y qué fue lo que obtuvimos de él? Sí, Gaby, claro. Algo a recalcar antes de entrar en el tema del diagnóstico, del punto anterior que nos estaba contando Gaby, fue que esa capacitación nos sirvió para aclarar muchos términos y conceptos, para hacer que la evaluación o el diagnóstico que íbamos a realizar fuera lo más objetivo posible. El proceso de evaluación nos requirió de 6 sesiones de trabajo con todo el equipo de la Universidad Iberoamericana. Quiero aprovechar aquí en este punto para responder una pregunta que nos enviaron en el formulario que les compartimos previamente. La pregunta que nos hicieron es, ¿qué perfiles dentro del área de datos y analítica son los más indicados para responder cada una de las dimensiones? Primero, muchas gracias a la persona que formuló esta pregunta. Mira, uno de los errores más comunes que se cometen al tratar de responder las preguntas que vienen en el DataMat es únicamente quedarte con la perspectiva del área de datos o de TI. Para que estos ejercicios tengan en realidad valor para la organización, se debe tratar de invitar a la mayor cantidad de áreas de la organización para que estén representadas y escuchemos a todas. Por decirlo de alguna forma, debemos aprovechar la sabiduría de las masas. En el caso de la Ibero, nosotros tuvimos alrededor de 20 personas representando a las áreas de datos, a las áreas de TI, a las áreas de seguridad de la información, a las áreas de negocio, lo que nos permitió tener una visión completa de la situación actual de la Ibero. Para el tema de la puntuación, nosotros lo que hicimos fue utilizar el mismo método de los deportes de apreciación en los Juegos Olímpicos, ¿no? Quitamos a los muy pesimistas, quitamos a los muy optimistas y teníamos 20 puntuaciones, ¿no? Cada uno de los 20 lo fuimos guiando para que respondieran esas preguntas, lo fuimos haciendo poco a poco, no las 105 preguntas en una sola sentada, sino que lo fuimos dividiendo como lo pueden ir viendo aquí. En la primera sesión hicimos el tema de escribirles que era el DataMat y el Data Toolkit, algo no tan bien hecho como lo que hizo Rafa aquí ahora en esta introducción, pero bueno, fue algo así y pusimos nuestro mejor esfuerzo ahí. Después aplicamos una pregunta de preguntas y problemas relacionados con los datos, que es algo que
que hemos utilizado nosotros y que nos ha dado muy buen resultado. Y después tuvimos 4 sesiones donde generamos estas sesión por sesión, íbamos revisando cada uno de los dominios e íbamos respondiendo cada una de esas preguntas. En algunas ocasiones, en algunos otros servicios, de dominio en dominio van cambiando las personas que van dando las respuestas. En este caso se mantuvo ese equipo de 20 personas en las 4 sesiones. Les decía que de estas sesiones, bueno, quitamos de esas 20 personas la calificación más pesimista, la calificación más optimista, y con lo que quedaba al centro, pues generamos un promedio simple, ¿no? Si elegiste adecuadamente a los participantes, esta es una gran aproximación de la situación actual que guarda la organización. Este fue el resultado de la evaluación de la situación actual de la Ibero en ese momento. Se reflejaba claramente el esfuerzo reciente que habían hecho en temas de seguridad y privacidad de los datos, ¿no? Están abajo, abajo están seguridad y privacidad, lo pueden ver de color verde. Esos salieron con 2.6, se fijan, fue casi de las puntuaciones más altas. También salió bien evaluada los temas de cultura data driven, ahí vienen los temas de capacitación y todo lo que habíamos hecho todo lo que habíamos hecho en la fase previa de capacitación. Algo que nos pasó aquí fue que el cliente nos pidió pues detallar todo este proceso que yo les cuento aquí muy fácil de la apreciación de los Juegos Olímpicos y las dinámicas. Y bueno, también eso pues hizo que generáramos un mejor servicio, ¿no? Tuvimos que detallarlo a un mayor nivel de detalle. Aquí algo que quiero resaltar es que esto que vamos haciendo con todos nuestros clientes, con cada una de las organizaciones, es un proceso de co-creación, ¿no? Nosotros no partimos de una hoja en blanco y llegamos y decimos, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y a ver, ¿no? A vernos unos a los otros, sino que partimos de ya algo que está prearmado, pero de ahí pues va evolucionando para cada uno de los clientes. Así es que para cada uno de estos 21 ámbitos del Data Toolkit, que están aquí representados con sus puntuaciones específicas, nosotros identificamos lo que son las brechas que necesitábamos para alcanzar el siguiente nivel. ¿Qué quiere decir esto de alcanzar el siguiente nivel? Por ejemplo, los lugares donde estábamos con 1.6, por ejemplo, de captura y transformación, pues lo que hicimos fue ver qué teníamos que hacer para llevarlo al nivel de 2.6, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Y aquí fue donde terminamos ese diagnóstico, ¿no? Y pasamos a la formulación de la estrategia de datos. Algo que comentó Rafa ahora aquí en los comentarios, la puntuación, la escala es en una escala de 1 a 5. Entonces, 2.09 que tenía la Universidad Ibero en ese momento, estaban en una etapa media, inicial, digamos, estaban con muchas áreas de oportunidad. Aquí fue donde empezamos con ya la formulación de la estrategia y empezamos a utilizar muchos de los documentos que nosotros les habíamos solicitado al cliente como prerequisito para entender mejor a la organización y entender nosotros el reto al cual nos estábamos enfrentando. Aquí, Falco, compártenos, por favor, con todos los asistentes, ¿cuáles fueron estos documentos que nosotros les habíamos utilizado y que empezamos a utilizar en este punto? ¿Estás en mute, Falco? Sí, señor. Sí, señor. Ahí está. Ya, listo. Comentarles que uno de los documentos de los cuales se partió para romper toda esta resistencia es que ellos habían realizado ya una evaluación de madurez previa, pero no una evaluación de madurez de datos, sino de madurez digital. Pueden encontrarse con eso, ¿no? Oye, hicimos algo y estamos en infraestructura de esa manera. Entonces, no es lo mismo. Eso fue muy importante aclarárselos, aunque de ahí nos sirve como input precisamente para el establecimiento de la estrategia. Eso fue cotejado contra el resultado del DataMat, en este caso, para tener, digamos, esos inputs a la hora de empezar a hacer ese análisis de brechas que ya veremos un poco más a detalle. Documentos importantes que ellos ya tenían un poco avanzados y los cuales utilizamos
la normatividad propia de la universidad. Aunque tenían un área de seguridad de la información, tenían algunas políticas, voy a llamarlas iniciales, de seguridad de datos, a lo mejor no estaban alineadas con todos esos principios el resultado propio de la estrategia, ¿no? E inclusive habían ciertos lineamientos ya de recopilación y protección de datos, hechos de alguna forma de manera independiente por cada una de las áreas. Un documento que quiero resaltar tiene que ver con el horizonte estratégico, ¿no? Ellos le llaman, ahí lo están viendo en pantalla, el horizonte estratégico 2023-2027. Este documento es el eje rector que ayuda a la universidad con todos los objetivos estratégicos que ellos tienen. ¿Por qué lo menciono? Porque uno de los principios a la hora de desarrollar las estrategias, ustedes lo saben, lo que lo han hecho es cómo vinculamos los objetivos estratégicos con precisamente las iniciativas. Muy bien lo comentó Ramón, a la hora de hacer este análisis de brechas y ver exactamente cómo queremos nosotros avanzar, cuáles son las mejoras, una de las referencias que tenemos que tener es cuáles son los objetivos estratégicos que plantea el negocio, ¿vale? Para un horizonte de tiempo. De ahí saldrán iniciativas o proyectos que apunten al corto, mediano, largo plazo. Este es un ejemplo en pantalla de una de las, precisamente de los formatos que utilizamos nosotros, donde decimos, queremos pasar de tal valor que nos dio el ASIS, ¿no? El análisis del data mat, al valor basado precisamente en eso que queremos cumplir en el corto, mediano plazo. Y ahí vemos exactamente resaltado cómo esa iniciativa para mejorar esa puntuación estaba ligado a un objetivo estratégico en particular. Resalto que dentro, a la hora de estudiar en este documento estratégico específico, le llaman ellos palancas, había una que nos llamó mucho la atención que tiene que ver con resaltar la gobernanza universitaria. Entonces, si se dan cuenta, es parte de no solamente analizar qué se desea hacer, a dónde se quiere llegar, qué capacidades se tienen, sino, nuevamente recalco, que los objetivos estratégicos deben estar totalmente ligados a estas iniciativas. Eso nos fue decantando un poco, de alguna forma, el, las iniciativas que deberíamos apuntar dentro de ese gran, digamos, scope, ese gran alcance para toda la cantidad de iniciativas, digamos, filtradas por cada uno de los objetivos estratégicos. Inclusive, recuerdo muy bien que durante ese proceso que estuvimos haciendo, eh, hubieron algunas situaciones, eventos específicos, no voy a entrar mucho a detalle ahora, pero surgió un evento muy específico que tenía que ver con el ámbito de seguridad y privacidad de la información. Gaby, creo que recuerdas muy bien este punto de cómo afectó. Nosotros teníamos ya puesto todo, nuestros valores, nuestras iniciativas, pero ese evento en particular afectó un poco la priorización que habíamos dado a esos ámbitos. Si nos quieres detallar, Gaby, un poquito esa situación, estaría genial. Sí, claro, les platico. En este inter de que estábamos ya planteando las iniciativas, surgieron, como dice Falco, incidentes que tal vez no fueron de ese momento, pero en ese momento se hicieron más presentes. Y estaban relacionados con seguridad y privacidad. Uno de ellos con temas de derechos ARC, con darle a los propietarios de los datos la posibilidad de tener el control sobre ellos. Y como bien decía Falco, estos ámbitos, y lo comentaba Ramón cuando mostró la puntuación resultante en el diagnóstico, son ámbitos de seguridad y de privacidad, los cuales salieron con puntuación bastante más alta que el resto. Sin embargo, al tener estos incidentes tan recientes y con mucho foco en ellos, sí influyeron en la priorización, porque sí, al igual que aquí, como en todas las organizaciones, tenemos recursos limitados y es necesario priorizar. Y para la priorización de los ámbitos que vamos a atender, ¿qué hicimos? Tomamos en cuenta primero
cuál era el impacto que cada uno de estos ámbitos iba a tener sobre los objetivos del negocio. Y también conocer cuáles eran las situaciones alrededor de la Ibero, las necesidades, para poder plantear distintos escenarios. Y estos escenarios se plantearon en sesiones de consenso, donde estuvieron todos los involucrados y se determinaron que los ámbitos a atender en el corto plazo serían privacidad y principios y visión de gobierno, principios y visión de gobierno, captura y transformación, diccionario, glosario y metadatos, seguridad, privacidad y cultura data-driven. Este fue la definición. Y aquí una palabra clave, consenso. ¿Por qué hacer un consenso? ¿Por qué involucrar a todos en esta decisión de qué era lo que se iba a atacar primero? Porque no queríamos llegar, y esto para tomarlo en cuenta, no queremos llegar a la sesión de presentación de la estrategia o de los resultados del diagnóstico y que alguien levante la mano y diga, no, no es cierto, yo no estoy de acuerdo con eso. No, si haces estas sesiones de consenso, ya todos van a apoyar, van a decir, sí, estoy de acuerdo en esto que decidimos en conjunto. Entonces, esa parte fue clave. Y como anécdota, acá en esta parte del servicio, nosotros la priorización la hacemos en el corto y mediano plazo. De largo plazo ya nos olvidamos, ya no lo hemos hecho, ya solo nos quedamos en el corto y mediano. Sin embargo, en la universidad nos dijeron, quedémonos solo en el corto, no queremos hacer el mediano plazo. Ahorita solo queremos enfocarnos en el corto plazo. Recordemos que veníamos de que ellos habían solicitado un proyecto de analítica avanzada y habíamos terminado en un servicio de estrategia de datos. Entonces decidieron ir más lento, ir paso a paso, así que nos quedamos solo con el corto plazo. Y a la par de la priorización, ¿qué debíamos hacer? Debíamos acotar el alcance, porque igual no podíamos aplicar todas las iniciativas a todos los dominios de datos. Y lo que hicimos aquí fue cerrarlo a un caso de negocio, y este caso estaba asociado, como era muy obvio, al journey del estudiante. Y ahora bien, lo que son las iniciativas y la priorización nos dan pauta para poder formar nuestra hoja de ruta, que quedó en 2024-2025. Y aquí no solo planteamos el qué se va a hacer, sino cuándo lo vamos a hacer. Esta hoja de ruta se detalla de forma estratégica, se va visualizando lo que decíamos, cuál aporta más valor, en qué momento, para poder irlas organizando de tal manera que obtengamos el mayor beneficio. Y no solo, bueno, en estas iniciativas tenemos aquí en la hoja de ruta el qué vamos a hacer y cuándo, pero dentro del detalle de las iniciativas también tenemos que ir poniendo quién es el responsable de cada una de ellas. Y algo aquí a recalcar en esta hoja de ruta, del lado izquierdo no se ve muy bien, pero esa columna donde alcanzan a ver tal vez el E4, E6, E9, esos tienen que ver con los objetivos del negocio. Como ya lo hemos recalcado, nuestra estrategia de datos tiene que estar alineada a la estrategia del negocio. Y en este caso, nosotros aquí estamos relacionando los objetivos del negocio que son los ejes prioritarios del horizonte estratégico, que así los encontramos como ejes prioritarios, con cada una de las iniciativas. Esas iniciativas, ¿a qué ejes prioritarios están aportando? Y la imagen del lado derecho, que se ve muy chiquita, fue como quedó nuestra hoja de ruta ahí de un año, pero siempre, como les comento, alineada a los objetivos del negocio. Y aquí fue el momento donde ya teníamos nuestra hoja de ruta, estábamos ya terminándola, y surgió una situación inesperada. Cuéntales, por favor, Falco, lo que pasó cuando nos cambiaron al director de transformación digital e innovación. Nos quedamos, Gaby, con que el concepto de VUCA y ahora evolucionado existe,
y ya habíamos visto y estábamos todos celebrando y ya tenemos nuestro plan trazado y que vamos a ejecutar. Y bueno, hay un cambio, ¿verdad? Y se imaginarán, nuestro sponsor inicial, el que estuvo en esas sesiones, con el que platicamos, por las situaciones que ustedes quieran, sale de la organización y llega una nueva persona. Entenderán que hubo un paro, de detenerse un momento a reevaluar y todas las áreas que de alguna forma le reportaban a esta dirección, pues entran en un caos administrativo, de evaluar proyectos, de ver qué está pasando. Para nosotros, tenemos que decírselo, fue un momento de crisis, de pensar, bueno, pues hasta aquí quedamos, esto queda así. Pero creo que el fundamentar y el documentar las cosas ayudó mucho, ¿no? Básicamente, el tener ya una hoja de ruta definida, el tener documentada cada una de las iniciativas, el tener identificado cuáles son esos quick wins que dan valor a la hora de presentárselos en conjunto, a ayudar a las subdirecciones a presentárselo a esta nueva dirección, fue lo mejor. A través de estas herramientas de comunicación, nosotros utilizamos unos Canvas donde mostramos exactamente cada una de las iniciativas, cuánto cuesta, quién está involucrado, el valor, las inversiones. Fue como nosotros pudimos comunicar y presentarles que ya teníamos definido, vamos a llamarlo así, su plan de vuelo de los próximos 100 días. Así que imagínense como director llegar y que te muestren esto es el plan que se va a hacer, pues como anillo al dedo y de super lujo la aprobación. Afortunadamente no hubo ningún cambio, por el contrario, ese momento amargo se convierte en un momento de gloria para nosotros, es decir, hemos hecho un buen trabajo y junto con las direcciones poder alinear precisamente lo que la universidad iba a conseguir y todo porque estaba alineado a los objetivos estratégicos en este cambio de estafeta. Así que es posible, un ponderable, que esto pueda pasar. Creo que hasta aquí la parte de la estrategia queda súper clara y podríamos pasar un momento ya a ver la última rueda de la ejecución. Acuérdense que vivimos en fase que tiene que ver con el modelo operativo. Y también hay que decirles que no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Y nos hubiera gustado contarles, pero se trata de que contar las cosas como son, de que ya están operando al 100%, que tienen un modelo operativo súper robusto y definido, pero queremos decirle exactamente cómo está la situación. Así que, Ramón, por favor, nos cuentas un poquito de cómo va esta etapa del modelo operativo. Sí, claro, claro, Falco. De hecho, un poco tiene que ver con esto que les contábamos al inicio de haber hecho esto por fases. Entonces, digamos, la fase en la cual nosotros vamos a desarrollar el modelo operativo, pues todavía no está, todavía no está firmada para que podamos arrancar los trabajos. Sin embargo, pues ya tienen avances con la política de gobierno de datos. El proceso interno para la aprobación es muy largo, pero ya lograron todas las aprobaciones y ya está publicada la política de gobierno de datos. También ya tienen un comité de gobierno de datos, ya ha tenido sus primeras sesiones, han tomado ya las primeras decisiones. También crearon un lineamiento para la creación de formularios. Esto es algo así como ya muy específico, pero esto tiene que ver con un incidente de seguridad que les contamos hace algunos slides, ¿no? Entonces, con ese lineamiento para el tema de la creación de formularios, solventaron ese problema que tenían. Y yo lo podría resumir con estas tres palabras, digamos, están logrando tener ritmo, rutina y ritual. Que eso es lo que tienen que hacer todas las organizaciones para cambiar la manera en la cual se relacionan con los datos. Una anécdota interesante que fue unos meses después de que habíamos terminado la parte de la estrategia de datos, fue cuando el director en alguna de estas reuniones que tuvimos nos dice, oigan, ya me quedó claro lo que hicieron, ¿no? Es decir, ya había hecho suya la estrategia, ya la estaba apoyando, ya la estaba siguiendo. Para finalizar aquí ya la charla y pasar a las preguntas de parte de ustedes, pues queremos compartir con ustedes algunas ideas que pueden aplicar en su organización si es que se encuentran en esta misma etapa de querer
entender la situación actual de su organización y formular una estrategia de datos. A mí me gustaría, Ramón, comentar algunas ideas para llevar desde el punto de vista de la importancia de ser avalados en todo este proceso estratégico por el Club CDO. Gaby lo dijo muy al principio y tengo que retomarlo, nos gusta el concepto de divide y vencerás. Si se están dando cuenta, no es solamente un implantador. Aquí hay una sinergia de 2 compañías, 3 implantadores, o sea, así que mostramos mucho músculo a la hora de hacerlo. El aprovechar diferentes, digamos, experiencias en diferentes industrias. Es posible que usted como implantador se lo encuentre, ¿no? Oye, sí, puedo aplicar la herramienta del Data Toolkit en una industria, pero a lo mejor te piden tener, vamos, experiencia. Entonces, una de las cosas que queremos transmitirle es divide y vencerás, apóyate como tal en la comunidad. Tan es así que tuvimos la oportunidad, ¿verdad? Y esta red nos permitió durante el proceso de capacitación mostrarles exactamente un caso real ya aplicado, ¿verdad? Con la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y que ellos pudieran contar su experiencia en particular de cómo las herramientas del club y cómo una estrategia de datos les ayudó precisamente a obtener mucho más rápidos estos quick win. Así que hay que agradecer a esta comunidad y el esfuerzo que están haciendo precisamente el poder de alguna forma fortalecer las relaciones. Y a mí me gustaría compartirles ideas para llevar un poco más del lado técnico. Aquí, si están iniciando, si están en este camino de construir su estrategia, utilicen todos los recursos que provee el Club CDO. La certificación, las herramientas con el DataMat, el Data Toolkit, y claro, también utilicen a los implantadores, que para eso estamos aquí, para poder acompañarlos. Y lo siguiente va tanto para los implantadores como para los equipos de trabajo de datos, los líderes de datos, que tratemos de no ser superhéroes. Aquí en Libero, como en muchas compañías, encontramos a ese superhéroe que puede ser una persona o un equipo que intenta salvar al mundo solo. Y no, recordemos que este es un trabajo en equipo, que si tenemos que hacer cosas de comunicación, es muy probable que dentro de la organización existan especialistas en este tema y que nos pueden ayudar, que si necesitamos hacer temas de capacitación, de recursos humanos, de compliance, etcétera, que podemos involucrarnos, acercarnos a las áreas y pedir ayuda. No intentemos ser superhéroes, por favor. Y por último, para el diseño de nuestra estrategia es muy importante mantener nuestra vista de 10,000 pies de altura, ¿sí? Tenemos que quedarnos acá arriba y no bajar al detalle microscópico. Aquí en la universidad nos costó trabajo que comprendieran esta parte. Al principio regularmente nos preguntaban, ¿y cuándo vamos a revisar las tablas? ¿Cuándo vamos a ir a revisar esa información? Y nunca fuimos a revisar las tablas. Para poder tener esta visión amplia necesitamos quedarnos a esos 10,000 pies de altura. Y bueno, adelante, Ramón. Sí, gracias, Gaby. Ya en el tema de la ejecución, pues simplemente recordarles que no existen recetas de cocina ni trajes a la medida, ¿no? Partimos de una base, así como un sastre para crear un traje tiene ciertos moldes, partimos de esa base, pero esto es un proceso de co-creación junto con cada uno de nuestros clientes para temas de la estrategia de datos que les pueda aportar valor. También comentarles que hay que trabajar en desarrollar la cultura de datos en la organización para que esa resistencia al cambio disminuya. Por eso es que siempre arrancamos normalmente este tipo de servicios con esa fase de entrenamiento o de capacitación. Pues pasemos ahora a la sección de preguntas. Estamos aquí a su disposición. A ver, bueno, lo primero, muchas gracias por esta exposición tan amena y tan participativa, que bien
Tenemos aquí ya una pregunta en el chat de Andrea Mariana Escobar, que decía si podrían darnos más detalles sobre el Data Toolkit y cuál es su objetivo y qué es lo que se logra con él. Ahí, si me permiten, me gustaría responder. Bueno, Andrea, y para todos, ¿no? ¿Qué es el Data Toolkit? Es un kit de tarjetas que nos provee el Club CDO, que tienen tarjetas de cada uno de los ámbitos que mencionamos, que veíamos en el mapa del Data Toolkit. De esos 21 ámbitos tenemos sus tarjetas de cada uno de ellos. ¿Y qué tenemos aquí en estas tarjetas? Tenemos tres niveles. Por ejemplo, de privacidad, ¿no? Dice que primero puedes estar en modo despreocupación, o ya en un siguiente nivel en concienciación, o ya en el vaso ya lleno, en proactividad. Y aquí te va dando referencias de cómo se encuentran las organizaciones en cada uno de estos niveles. Entonces, cuando nosotros ejecutamos el data map y obtenemos la relación con en qué nivel estamos, nosotros también podemos apoyarnos de estas tarjetas para decir, bueno, estoy en el nivel del vaso vacío, en despreocupación, quiero pasar al vaso medio lleno. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué iniciativas deberíamos construir para poder llegar ahí? Y entonces aquí es donde puedes tener esa guía que te va a ayudar a ir planteándote esa estrategia, esas iniciativas que vas a ir implementando para lograr llegar a ese siguiente nivel. Gracias, espero haber respondido. Bueno, tenemos otra pregunta de Ruth Olivera. ¿Cuál es la estrategia que más les ha funcionado para trabajar la gestión del cambio en una organización? Está buena, ¿eh? Si quieres, la contesto, Ramón, Gaby. Sí, Falco, adelante. Sí, oiga, no son preguntas preparadas, ¿no? Digo, ya ves que no. Sí, no, ya me di cuenta. Bueno, podría darte, como lo dijo Ramón, una receta universal. Siempre tenemos como especie de algunas soluciones previas que han funcionado y es cuestión de ver sobre todo el tema cultural para la gestión del cambio, ¿no? Una de las cosas importantes que siempre preguntamos al principio es si hay área de change management. Esa pregunta siempre la hacemos porque hay que analizar de alguna forma si ellos ya tienen algunas dinámicas puestas y, ¿por qué no?, conocen más el interior de la organización, colgarnos un poco de lo que han hecho y que nos cuenten, ¿no? Pero en este caso, pues no se involucraron mucho el área de change management y nosotros lo que hicimos y en otras organizaciones lo que hemos hecho es, tenemos que construir una narrativa clara, ¿verdad? Hay que, a la gente desde un principio, el involucrar al director general, los que estamos ahí, hay que involucrarlos en el porqué. De lo que hemos aprendido cuando estamos tratando con personas, digamos, mayores que tienen mucho tiempo en la organización, es que tenemos que vincular el propósito de la estrategia, y va a sonar muy raro, con el propósito personal. ¿Y esto en qué me va a favorecer a mí, no? Aunque suene como algo muy específico, muy de micromanagement. Otra estrategia que creo que te podemos compartir tiene que ver con identificar y empoderar a esos campeones. Recuerden que hablamos por ahí de los Champion Data. Listo, entonces desde un principio en esas capacitaciones que dimos, nosotros vamos identificando quiénes son esas personas que tienen un rol mucho más activo, ¿no? Esos que pueden ser esos posibles data stewards o líderes de alguna forma, ¿no? Owners que pueden estar ahí. Y yo creo, para no extenderme un poco más, el tema de que cuando nosotros estamos diseñando un modelo de gobernanza, como tal, para nuestro caso, aplicamos a lo que se llama gobernanza de participación transversal, ¿no? Este consejo del que habló Ramón, que mencionó, tiene representantes de diferentes áreas, ¿no? De TI, de legal, de compliance, y acuérdense, ahí también estarían los owners, los stewards, los custodios, y el involucrarlos a ellos como personas que facilitan, abre mucho más el camino. Acuérdense que siempre voy a tener mayor empatía con un par que tenga yo para resistirme al cambio a que me lo esté contando una persona que a lo mejor está 2, 3 niveles arriba de la organización. Hay otras, pero bueno, yo creo que esas pueden ser muy específicas
para que nos den tiempo a otras preguntas. Sí, porque tenemos más preguntas. Gracias, Ok. Falco. A ver, mira, aquí os voy a mezclar algunas, ¿vale? Que más o menos hablan de método. Federico Ortiz nos pregunta, además de las 6 sesiones con los diferentes stakeholders, ¿se requirió alguna participación adicional por parte del cliente? ¿Se realizó alguna presentación final? Y José Santos nos pregunta, ¿cuánto tiempo llevó el proyecto ejecutado? Esto si podéis responderlo brevemente para que dé tiempo que hay muchas preguntas. ¿Os ha Sí, quedado clara la pregunta? Sí. sí, creo que sí, sí, Rafa, con gusto. Yo respondo esta, Federico, para responder a tu pregunta de las sesiones. Adicional a las 6 sesiones que les mostraba, hubo otras 3 sesiones donde llegamos al consenso de qué es lo que íbamos a hacer. Entonces, digamos que reuniones oficiales con las 20 personas que formaban el grupo en la Ibero, fueron 9 sesiones y teníamos, por supuesto, pues nuestra sesión de revisión semanal de cómo iba avanzando el servicio, pero digamos, te diría que fueron 9 sesiones y sí tuvimos una presentación final, hubo una presentación de kickoff, donde les contábamos que estuvo el máximo nivel, digamos, dando unas palabras, y al final tuvimos una presentación de los resultados. ¿Cuánto tiempo nos llevó? No me acuerdo cuánto nos llevó, pero así no te fallo aquí, no la tengo a la mano, José, discúlpame. No la Bueno, tengo ahí. Pero José tiene un par de preguntas más que seguro que que si te las lanzo, seguro que las puedes responder. Mira, José pregunta 2 cosas adicionales. Una es si finalmente fue atendido el requerimiento inicial sobre la analítica avanzada y si no fue así, ¿cómo hicieron para que el área cliente no quedara con una sensación de desconcierto de no haber sido atendido su objetivo inicial? Y una segunda pregunta que es, ¿cuál es la estrategia para mantener el interés del cliente en continuar con el proceso y llegar a la implementación? ¿Quieres que comente ese, Ramón? Sí, Falco, adelante. Sí, ok, sí. Mira, al final eso fue un tema de resistencia al principio, diciendo en el sentido de, oye, no vamos a poder avanzar si no tenemos los fundacionales. Eso lo vas a encontrar de cualquier manera. Ellos siguieron desarrollando su proyecto de analítica avanzada, sino que simplemente el foco ahora fue, vamos a arreglar la casa. Dentro de nuestra metodología o lo que hacemos, ¿verdad? Es precisamente hacer estos, digamos, estos avances o fases para que vayan viendo resultados. Una de las cosas que están haciendo en la actualidad precisamente es estos proyectos que ahora están definiendo, se están alineando, por ejemplo, a un glosario de términos, a todos estos, digamos, fases que nosotros definimos en la hoja de ruta y a la par saben que van a tener que hacer un esfuerzo en el sentido de poder alinear todas esas iniciativas estratégicas. En la hoja de ruta salen algunos quick wins importantes puestos como es este proyecto de analítica en particular, pero es imposible de que pares la ejecución de estos proyectos y ellos lo vieron más como un complemento que decir hago esto o hago lo otro, ¿no? Entonces, para que lo vean de esa manera. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta de César. Primero, dar las gracias por la charla. Gracias, César, a ti por estar. Mi pregunta es, una vez implementado el modelo operativo, ¿cada cuánto es recomendado aplicar el Data Toolkit para evaluar que los dominios vayan mejorando? Aquí se refiere al Data Mat, que es el Maturity Assessment, pero ¿cada cuánto es recomendable? Oye, ¿esta es pregunta de certificación, Rafa, o de examen de Pues podrías, certificación? no es de certificación porque no tiene 4 opciones a elegir una, pero podría ser perfectamente. Si quieres, Ramón, nos la vamos turnando. Mira, bueno, en esa, digamos, nosotros lo que recomendamos es hacerlo por lo menos cada año. El error principal que le pasa a muchas organizaciones donde llegamos es que nos dicen, sí, yo ya me evalué, ¿no? ¿Hace cuánto te evaluaste? No, pues hace 5 años. Oye, ¿y no has tenido evaluaciones posteriores? No. Entonces hay que entenderlo como que es algo que tenemos que estar haciendo de manera frecuente para ir viendo cómo van mejorando las capacidades que tiene nuestra organización para gestionar adecuadamente sus datos. Entonces les diría que de entrada sería cada año por lo menos hacerlo o cada que sea necesario, ¿no? Pero de entrada por lo menos una vez al año.
Bien, pues claramente nos quedan una, dos. Bueno, Elizabeth, presentación espectacular, excelente trabajo. Ruth, muchas gracias por la respuesta. Bien, Jorge Björklund nos pregunta, ¿qué estrategia se aplicó al definir roles y responsabilidades? ¿Cómo fueron recibidas las nuevas responsabilidades sobre datos por los colaboradores de la organización? Bueno, yo si quieres comento ahí. Y voy a ser muy sincero para no contestar como librito, ¿no? Que hemos leído por ahí. En un principio, cuando empezamos de alguna forma a tener este enfoque, ¿no? Basado en, ya saben, en el tema de RACI y todas estas, quién es el responsable, quién es el que tiene accountable, informado, hubo una resistencia. Lo dijo muy bien, voy a retomar lo que dijo Gaby en la presentación, los superhéroes, ¿no? Ellos crean su comité, crean su equipo inicial para arrancar sobre todo el comité de gobernanza y nosotros hicimos una serie de recomendaciones específicas, ¿no? Hacia ellos para empezar a reclutar de alguna forma a estos owners y estos stewards, ¿no? Ya los teníamos un poco detectados. ¿Qué sucedió en la vida real? Eh, y lo voy a contar, Ramón, así como lo vivimos, hicieron un poco caso omiso de esto. Y ellos mismos empezaron porque pensaron que era la manera más correcta de avanzar a asumir muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, internamente, inclusive el equipo de tecnología, yo soy el owner, yo soy el steward, y bueno, a veces hay que dejar, mi querido Jorge, que las cosas caigan por su propio peso. Al darse cuenta, y eso fue el gran aprendizaje de ellos, de, oye, no podemos con todo, tenemos que incluir esos líderes de negocio, esos profesionales operativos. Lo que hicimos precisamente entonces fue llevar con ellos, ayudarlos a tener un catálogo visual de roles. Utilizamos una metodología para ayudarlos a eso, a hacer la descripción clara del rol, las expectativas concretas, dedicando cierto tiempo y entonces evitar un poco el tema de la burocracia con esas personas que ya teníamos identificadas y darle eso. Finalmente lo que te digo es que tuvo que haber una transición para romper todas estas barreras de preocupaciones. Cuando una persona le entrega un nuevo rol, no tiene muy claro qué tengo que hacer. Entonces, esta parte del catálogo visual de roles que tiene que hacer, cuáles son las nuevas responsabilidades, ese giro positivo, en qué va a ayudar, etcétera, etcétera. Desde un principio hace precisamente de que fuera la estrategia que utilizamos nosotros en ese reconocimiento formal de quiénes van a ser las personas. Oye, muchísimas gracias, Falco, clarísimo. Quedan dos últimas preguntas y mientras las respondéis, hemos puesto la encuesta. Nosotros, tanto los implantadores como el club, vivimos del feedback. Nos vendría bien si podéis valorar este webinar. Es súper rápido valorarlo. Bien, paso a la penúltima pregunta de Andrea, nuevamente de Andrea Mariana Escobar. Me parece muy interesante lo de encontrar los champions. ¿Cómo los mantienen motivados y que no se sientan que es más trabajo? Ahí, Andrea, gracias por la pregunta. Ahí lo que hay que hacer es aplicar diferentes enfoques para el tema del gobierno de datos. Hay un enfoque que se llama gobierno de datos no invasivo. En ese enfoque partes de que tú no le estás dando trabajo adicional a la persona, sino tú lo que le dices es que le vas a ayudar a que haga mejor su trabajo, ¿no? Lo que él tiene que hacer con los datos ya lo tiene que hacer, ya forma parte de su trabajo, ya no se puede quitar esa responsabilidad que tiene con los datos y simplemente le decimos que lo que queremos hacer con este enfoque, que te decía que se llama gobierno de datos no invasivo, es ayudarlo a que haga mejor su trabajo, a que genere que se relacione de una mejor manera con los datos en lo que tiene que ver con definirlos, crearlos y usarlos. Eso es un poco lo que te podría decir. Y de una pregunta anterior, les voy a compartir aquí en el chat dos marcos adicionales que nosotros utilizamos para el tema de roles y responsabilidades. Uno es el SFIA, búsquenlo así en internet y lo van a encontrar. Y otro es el marco de competencia de la Unión Europea, que sirve también para lo mismo, para darte claridad de cómo definir los roles y las responsabilidades de las diferentes personas que están
participando en estos temas de datos. Ramón, si me dejas complementar y Rafa, sobre esa pregunta, un tema importante que a lo mejor no lo Claro. hicimos acá, pero vale la pena es, cada persona, cuando está en una organización, su estilo de crecimiento responde a diferentes incentivos. No a todo el mundo le responde de la misma manera. Entonces, cosas interesantes como vincula esas responsabilidades con el crecimiento profesional, vendérselo como un trampolín, vendérselo en el buen sentido, ¿no? Es una muy buena estrategia. Otra cosa interesante, y te lo dirá por ahí cualquiera persona, es tienes que crear áreas de reconocimiento, ¿no? Cuando dice, oye, esta persona está haciendo bien su trabajo, nosotros le llamamos esas comunidades, ¿no? Esas tareas que están allí de alguna forma. Y lo más importante para que puedas, porque esto no es de una sola vez, es tener un espacio de retroalimentación, ¿no? Algunas encuestas que vayan midiendo la adopción de este rol en las personas te va a ayudar porque siempre vas a tener rotación y darle, ¿no? Porque eres el responsable de este dominio, mantener ese tipo de incentivos. Solamente hay un poquito para reforzar lo que dijo Ramón. Muy bien, oye, clarísimo. Si os parece, vamos a la última pregunta para no comer más tiempo del que teníamos programado a nuestros asistentes, y es de José Santos. Si se puede resumir brevemente, ¿cómo ven la Universidad Ibero en un futuro respecto a su madurez de la gestión y gobierno de datos y en cuánto tiempo ven ese futuro? Quisiera tener la bolita de cristal. Sobre esto, mira, una de las cosas en las cuales estamos muy claro después de haber desarrollado esto y conocer la cultura es que al 2027 yo creo que ellos pueden estar, me voy a animar, me voy a mojar a poner un número sobre casi 3, 5 aproximadamente en la evaluación de madurez. El que tengan claro un horizonte estratégico al 2027 y que tengamos todavía 2 años, para ellos es una ventana muy importante. Ya sentaron las bases, lo más importante, ya saben el camino, lo que tienen que hacer y creo que ahora, como una universidad insignia y dentro de los objetivos que ellos tienen de ser líderes, van a poder crecer de una forma más rápido porque ya tienen un mecanismo para avanzar. No te digo un 4 o un 5, no me animaría a decirlo así, porque hay que gobernar muchas áreas. Una universidad no es tan sencillo, tienen educación continua, educación prepa, es una cosa loca. Entonces, sobre todo en el dominio de lo que es de datos del alumno, creo que van a poder dar ahora, el próximo año, un salto cuántico. Pero bueno, esa es mi opinión, Ramón. Puedes Sí, no, pensar diferente. sí, coincido en esa parte. Algo interesante que está pasando es que, por ejemplo, iniciaron otro proyecto derivado de esta estrategia que le llamaron datos, ¿te acuerdas cómo se llamaba, Falco? Datos, procesos, sistemas, o cómo era el nombre del proyecto. No recuerdo, pero sí, de la Pero digamos, evaluación era de un los proyecto procesos. para, llamémosle, para generar la arquitectura empresarial de la organización, ¿no? Arrancando con temas de arquitectura de procesos, arquitectura de sistemas, arquitectura de datos. Entonces, estos proyectos, antes de esto que estábamos haciendo nosotros, no, ni se los hubieran imaginado y ahora están tomando conciencia y pensamos que están trabajando bien en los cimientos de sobre lo cual van a sustentar toda esa ciencia de datos, toda esa inteligencia artificial que seguramente en algún momento empezarán a hacer con buen éxito. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a los que habéis preguntado, a los que habéis estado atendiendo. Esto es el Club de CDO, estos son los implantadores del Club de CDO que con la ayuda de las herramientas del club, pero solamente con la ayuda de las herramientas, ellos ponen todo su talento para ayudar a organizaciones a generar valor con datos.